buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Acaba el curso escolar y en esta mesa queremos hoy hacer balance, una valoración, un análisis de lo que ha supuesto este curso escolar y también de los cambios que se avecinan de cara al próximo. Para ello tenemos con nosotros hoy a dos personas que conocen este tema, que trabajan con él. Se trata de dos maestros que nos acompañan para este análisis. Comenzamos, Juan José Martínez Galán. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y a su lado se encuentra nuestro compañero, ha sido en estas tertulias, Luis Carlos Latorre Palacios, también maestro. Muy buenas noches y bienvenido. De Luis. Carrera. Maestro de carrera. Bueno, pues decía que acaba el curso escolar y bueno, pues toca hacer una valoración en un tema tan importante como es la educación. Y bueno, pues Juan José, comenzamos contigo. Juanjo, ¿qué valoración podríamos hacer? Bueno, pues yo creo que ha sido un año muy movido en cuanto a legislación, cambio legislativo, muy movido en cuanto a la manifestación de padres, profesores, alumnado, porque realmente hemos afrontado o vamos a afrontar un cambio sustancial dentro de la ley de educación que tenemos aquí. Todavía realmente no sabemos la repercusión que van a tener en cuanto a la organización de centros del próximo curso, aunque ya sí tenemos las normas de la Junta de Andalucía, en que este año se queda prácticamente casi todo igual. No vamos a incorporar el tema del 11, pero ya vamos empezando adaptándonos a este. Realmente suponen bastantes cambios dentro del sistema educativo. Aunque parezca que es una ley que ahora comentaremos muy corta, es una ley que tiene sustancialmente verdaderos cambios. Una ley, Luis, que ha puesto en pie a una gran parte de la comunidad educativa. Bueno, yo creo que es una ley que ya, como quien dice, pues, nace muerta, la verdad, porque nace sin ningún tipo de acuerdo, de apoyo. Ya no hablo de que no tenga el acuerdo de, lógicamente, la mayoría del Partido Popular en el Congreso, es la mayoría, y evidentemente pues se hace valer y punto. Pero ya no es que no tenga el apoyo de partidos como el Partido Socialista o Nacionalista o otro tipo de partidos, sino del propio, por ejemplo, es significativo que ni siquiera haya apoyado UPN, que es la marca del Partido Popular en Navarra, o que no haya apoyado Foro Asturias. Es decir, dos partidos que a cualquier cosa, porque no dejan de ser PP, es decir, se ha quedado absolutamente solo. Eso es significativo. En cualquier caso, no quiero criticar la forma por la que la ley Wert, como se ha conocido la ley Wert, entre, sino que seguimos perdiendo la oportunidad, y creo que es lo que más voy a incidir, no tanto en la entrada de la ley, porque para mí no me parece que haya tan grandes diferencias como estaba comentando Juanjo, pero sí que hemos perdido otra vez la gran oportunidad de un gran pacto por la educación, y eso es algo que seguimos teniendo en deuda con el sistema educativo español. Juanjo, dices de muchos cambios, ¿tú dices que sí? Sí, va a haber bastantes cambios y sustanciales, ¿no? En principio yo creo que hay que matizar bien que la LOMCE no es una ley de educación al uso, es decir, es una ley que realmente es una modificación muy parcial de la LOE. En principio casi todos los principios generales de la LOE se mantienen y ella lo que hace es modificar. Para mí es una ley puramente ideológica y que hace unas modificaciones muy puntuales en cuanto a la ideología y a la finalidad que pretende esta ley. Para entender bien, la LOMCE solamente tiene dos artículos, es decir, tiene un preámbulo muy extenso que sustituye al preámbulo de la LOE y un artículo único de modificación de esta ley, de la LOE. Ese artículo único de modificación modifica 65 artículos de forma parcial o incluso en algunos añadiendo artículos como el 122 bis de responsabilidad de los directores, donde modificando parcialmente determinados artículos. Pero sí es verdad que lo sustancial de esa ley, de ese cambio, sí afecta realmente tanto a la organización de los centros como a la organización estructural de las asignaturas, como la veremos después, como a la potenciación de los centros concertados frente a los centros públicos, una apuesta decisiva por la competitividad, mucho más. Yo, por ejemplo, para que la gente empiece a entender lo que es una ley ideológica de otra,
pues, o si te parece, leemos un parrafito del preámbulo de la LOE y un parrafito del preámbulo de la LONCE. Adelante. Dice la LOE, la ley de 2006, dice: la educación es el medio más adecuado para construir su personalidad de los alumnos, desarrollar al máximo sus capacidades, confrontar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad. La educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Eso es un modelo de educación y a una apuesta general del plan. El preámbulo de la LONCE dice: el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. De entrada ya el preámbulo vemos ya perfectamente cómo se marca el carácter ideológico de una ley, donde en un lado se basa hacia las personas, intentando hacer una sociedad democrática, participativa y dándole valor a los alumnos y a las personas, y otro donde nos vemos como personas trabajadoras, competitivas y hacia un mercado laboral. Eso en el preámbulo. Sí, yo en ese sentido efectivamente estoy de acuerdo, he tenido la ocasión de verlo, lo he visto en la ley, pero sobre todo hay un cuadro muy interesante, muy extensísimo, más extenso que la propia ley, de un profesor, un catedrático de la UNED, que marca muy bien la diferencia entre uno y otro, y aparte de verlo ahí, pues también lo podemos ver en este cuadro y cotejarlo con, es decir, con la opinión que uno pueda tener y lo que realmente dice la ley. Efectivamente, aquí hay un trasfondo claro, o yo entiendo, vuelvo a decir, nosotros pues claro no estamos en el Congreso ni estamos a determinados niveles, pero es fácil entender que aquí hay un informe, que es el informe PISA, que es demoledor cada vez que sale, que durante los gobiernos del Partido Socialista pues ha sido catastrófico, y que el Partido Popular pues se ha propuesto y ha sido catastrófico. También podríamos entrar en por qué, porque muchas veces a los alumnos se enseña conocimiento de una forma y en el informe PISA se pregunta sobre esos conocimientos o esos contenidos de otra forma. En fin, ya podríamos entrar en valorar el tema. A que probablemente no quieren transmitir a través de esa pregunta los conocimientos que tengan. Seguimos teniendo mucho en la escuela, seguimos teniendo mucho a la enseñanza tradicionalista del aprendizaje de contenidos puro y duro. Hay ya algo de procedimental, bastante actitudinal, pero sobre todo el contenido no solo eso, sino que también por toda la comunidad, entiendo yo, la comunidad educativa, no solo los maestros, los profesores del colegio, también los padres. Si tú intentas enseñarle a un niño de una forma diferente a multiplicar, pero los resultados no son inmediatos, pues el padre, déjese usted de milonga y vamos a lo que vamos. El informe PISA, ¿qué pasa? Pues que cuando pregunta de una forma mucho más amplia, en la que no solo tienes que tener los conocimientos, sino que saber enlazarlos con aquello que te preguntan para resolver distintas situaciones. Es decir, pues desde saber leer la información que viene en un cartón de leche, ¿no?, que eso no te lo van a dar en una unidad didáctica. En fin, eso ya entraríamos en otro tema, de lo que sería el informe PISA y el porqué de este fracaso, que seguramente hay un hilo muy largo del que tirar, pero sí que veo yo que el Partido Popular y desde luego el ministro de Educación con el ministro de Educación a la cabeza, están focalizando muchísimo, como dice Juanjo, sobre todo a eso, es decir, yo necesito que cuando vengan estas pruebas y cuando vengan el mercado laboral, el empleo, las pruebas de que me dice si aquí los niños son mejores o peores y tal, que tengamos los recursos, los resortes. Y yo personalmente, vuelvo a decir, por supuesto que esto hasta que no se aplique, si es que se aplica, nos acordamos de la LODE, yo creo que aquí se va alargando todo y cuando se va a poner en marcha, pues muchas veces hay cambios, pero si es que se aplica, el enfoque que se le quiere dar evidentemente es mucho más pragmático. Dice, por ejemplo, este doctor de la UNED en el informe, sin ir más lejos, nos habla de que la LONCE enfatiza la competitividad, la movilidad social, la integración y la empleabilidad
sin mencionar siquiera la equidad. O sea, exactamente. Realmente algo que llama la atención, es decir, eso es innegable, ¿vale? Pero hay que hacer esa lectura. Se supone que ellos lo que quieren es decir, ahora mismo, ¿cuál es el problema número uno de la sociedad en cualquier encuesta? El empleo. Vamos a intentar atajarlo por ahí. De todas formas, y perdona, y ya entramos a lo que tú querías comentar, aquí hay una cosa que me gustaría que fuese, y sobre todo Juanjo, que sabe evidentemente mucho más que yo de esto. ¿Cómo puede ser que en 150 años en España no haya un cambio de una ley educativa en más de 150, bueno, prácticamente 150 años, de 1857 a 1970? Y entramos en la democracia y en 40 años... Llevamos 7. Si contamos si contamos todo ese tipo de... o sea, las que han entrado y las que no... Es decir, hemos entrado en democracia, no hemos dado cuenta o se han dado cuenta los partidos mayoritarios, porque evidentemente son los que están haciendo estas leyes, que es un arma en vez de destrucción masiva de canalización masiva, ¿no?, de ideología. Entonces, eso para mí es el verdadero problema. Después, puntos los que veremos, lo de la equidad y otros muchos puntos, o la famosa educación para la ciudadanía. Sí, de acuerdo, el que trastoque todo el organigrama a la hora de configuración de horario y tal, sí, pero realmente eso es una cosa que deberíamos plantearnos en educación. ¿Por qué va a entrar la 11? ¿Por qué han entrado tantas leyes que ninguna resuelve? Te pregunto, vamos. Hombre, yo no te puedo decir, sí, pues sé que cuando se modifica la EGB, la famosa EGB, y la verdad es que nunca hemos llegado, es decir, todos hemos ido avanzando hacia modelos, es decir, cada ley ha ido aportando una parte, o hemos pasado de una educación puramente memorística a ir incorporando nuevos sistemas y nuevas competencias, es decir, desde ahí hasta adaptar una ley a una enseñanza por competencias, pues tienen que pasar distintos procesos, distintas leyes que vayan cambiando los currículos y demás. Lo que sí es cierto es que en ninguna de las leyes que hemos tenido hasta ahora mismo no ha dado tiempo suficiente para evaluar realmente cuál es el resultado de esa ley. Es decir, si nosotros nos fijamos en la LOCSE, por ejemplo, la primera gente que termina LOCSE hace unos cuantos años. Es decir, no nos ha dado tiempo a terminar un proceso desde un niño que empieza en 3 años hasta que termina su carrera, son 20 y tantos años, y no nos ha dado tiempo a ver el resultado efectivo, porque una ley no es porque no te pilla a ti un año, ya no eres funcionario LONCE o maestro LONCE, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, o alumno LONCE, ¿no? Tú, para que sea un alumno LONCE, tienes que entrar desde la educación en 3 años, y cuando tú termines tu periodo universitario tendremos capacidad de evaluar si efectivamente esta ley es correcta o no correcta. Yo creo que se han ido introduciendo, a lo largo del tiempo se han ido introduciendo cambios bastante importantes y necesarios. Es decir, y la LOE creo que es una ley que se plantó bastante. Es decir, la LOE ya avanzó un poquito en el tema de cómo deberíamos de enseñar, haciendo mucho más partícipe en la búsqueda de herramientas más que los conocimientos, es decir, que la gente fuese capacitando a la gente, y la LOE hace una apuesta mucho más severa por el tema de las competencias, ¿no? Y por eso, si hablamos de LOE ya propiamente dicha como ley, pues habla de competencias, cosa que, por ejemplo, la LOMCE no cambia, es decir, que en esos principios competenciales de forma se sigue igual. Lo único que pasa son terminologías, donde antes la LOE hablaba de competencias básicas, ahora le hemos quitado lo de básicas para correr un poquito y lo dejamos en competencias, ¿no? Pero bueno, esos son meros cambios ahí. Pero yo quería retomar un poquillo antes lo que has dicho antes de lo de Finlandia. Yo creo que lo más importante es que creemos que las leyes solucionan cosas aisladamente. Es decir, hacemos una ley de transparencia democrática y ya creemos que con eso ya se ha solucionado todo. Y no entendemos que la educación es un conjunto de toda una sociedad, donde interviene toda la sociedad. Interviene desde los casos de corrupción que están dando un ejemplo a los agentes de la educación, como cualquier otra ley que cambia. Y entonces la sociedad tiene que ir avanzando, y la sociedad o los resultados de lo que tenemos en las pruebas no solo son los efectos de la ley que estamos aplicando. Lo que quiero decir es que los resultados de nuestros alumnos en PISA, en cuanto a la LOE, no solo da
los resultados que aplicamos los maestros en la escuela, que también, sino también todos los efectos que hace socialmente el conjunto social, porque la educación de un alumno está integrada por su familia, por los medios de comunicación, por sus iguales y una parte por el centro educativo. Y por el sistema, la televisión. Por eso te estoy diciendo, que interviene todo junto. Entonces, no podemos rasgarnos la vestidura, es que el sistema educativo, y parece que ahora mismo todo parece que tenemos echado al sistema educativo, es que hay mucha violencia de género, al sistema educativo. Es que no sé qué. Bueno, pues a que somos una sociedad nefasta, ya que fuimos muy mal sobre. Ya que habla de Finlandia, por ejemplo. No hay un conjunto global, una apuesta global por generar una ciudadanía completa. Y para eso tendremos que tener una buena ley de educación, pero tiene que ser una apuesta global de muchas facetas las que intervengan ahí. Lo que estabas comentando antes de Finlandia, por ejemplo, hice una apuesta a Finlandia. Finlandia, dentro de su ley de educación y en el resto de las leyes laborales y demás, intervienen que es obligatorio participar en la escuela por parte de los padres. Tienen que ir obligatoriamente a la escuela. Y cuando salen del trabajo, fichan. Llegan al colegio y fichan. Y esas horas que están en el colegio trabajando son puestos. ¿Tú crees pensado? Pero es pensable que eso lo hagamos aquí en España? Vamos a ver, pero hay que ir más lejos. Es que la educación en Finlandia es 100% gratuita, absolutamente gratuito. Todo lo que tiene que ver con la educación, no solo los libros o que no cueste ir a unas clases, todo. Es absolutamente gratuito, el comedor, aula matina, cualquier cosa que tenga que ver con la escuela. Entonces, claro, un padre no tiene que estar tan pendiente de ganar dinero para poder pagar determinados gastos que puede conllevar la educación, que en España pues estamos viendo que según por comunidades son muchos los gastos que conlleva la educación. La educación primaria e infantil cada vez menos, porque se está dando algunos, decir, los libros de texto, por ejemplo, en infantil no, pero en primaria los libros de texto, pues por ejemplo en Andalucía tienen la gratuidad y tal, pero a medio o largo plazo y ya no hablemos a nivel universidad con las matrículas que suben, toda la educación, no sé hasta qué nivel, pero de luego toda la primaria y secundaria en Finlandia es gratuita, pero hay una cosa en Finlandia, que yo no he estado en Finlandia, si he estado en Noruega y lo hacen, y me consta por haberlo leído que en Finlandia hace lo mismo. Por ejemplo, ahora tenemos todo el tema del inglés. Todo el mundo está sacándose niveles de inglés, nos están exigiendo, nos piden la educación, el bilingüismo, que el bilingüismo no es sacarse solo un título, sino realmente ser capaz de comunicar determinadas asignaturas en ese idioma. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay? Tú hablabas socialmente, o yo te decía la televisión como educador. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que puede parecer absurdo, pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. En esos países que tienen su lengua, lo que llaman el finés o el noruego y tal, a los niños chicos les ponen los dibujos de Bob Esponja exactamente igual que aquí, o de Dora la Exploradora o lo que sea, pero no se los traducen a finés. Claro. Lo dejan en inglés y se los subtitulan en finés. Tienes dos opciones, con 3 o 4 o 5 años. O aprendes a leer en nuestro idioma, o aprendes a escuchar en el otro. Entonces, las dos cosas. O las dos cosas, o ambas cosas. Claro. Parece una tontería, pero es un día y otro día y otro día y otro día, pues genera... Es decir, no es echar polvillos, es meter las manos y decir, vamos a meter las manos en una sociedad completa. Una sociedad que pero que no te tienes que ir a Finlandia o Noruega. Es decir, bueno, porque había puesto ese ejemplo. Países menos desarrollados como Rumanía también, pues no tienen ese afán de traducir toda la esta. ¿Y qué pasa? Que porque tiene ciudadanos, es decir, en el doblaje, él tiene ciudadanos que ya desde chiquitillo el oído se le están acostumbrando a distintos idiomas, y es alucinante que tú ves a una persona rumana y automáticamente en 48 horas dices que ya sabe el tío español perfectamente, ¿no? Claro. Es decir, y en Francia se están planteando que las dos primeras lenguas, francés e inglés, sean desde que el niño entra en una guardería, lo mismo que aquí, pero quiero decir, realmente como un bilingüismo absoluto, y plantear en primaria una tercera lengua. Es decir, pero bueno, ya entraríamos en materia distinta a lo que nos ocupa, que es la LOMCE, pero sí que son pinceladas que hacen ver, oye, ¿por qué allí funcionan determinadas cosas y aquí no funciona? Antes hablábamos también, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de la LOSE. Yo entonces no estaba en educación cuando entró en vigor, aunque sí lo he ido viendo evolucionar. Yo tengo la sensación de que cuando llegó la Ley General de Educación Básica en 70, llegado, aquí tienes la nueva ley, la primera ley desde la ley Moyana, propiamente dicha, y aquí tienes el dinero para poner esta ley en marcha, y cuando llegó la LOMCE, basada plenamente en el informe Warnock, que tanto éxito estaba dando en otros países, se cogió la misma estructura, todo igual, profesorado, aula, medios, espacios, todo igual,
recursos que con la Ley General Básica, pero ahora te cambio la ley a otra ley que requiere un cambio sistemático, un cambio de muchísimas más cosas que el simple hecho de cambiar la ley. De hecho, por ejemplo, tú que trabajas en un centro también, es decir, todavía no todos los centros estamos trabajando 100% por competencia, llevamos ya unos años de la LOE, ¿no? Es decir, que no se trabaja suficientemente, ni se programa, ni se evalúa, porque es un trabajo, los profesores, los profesionales no hemos aprendido y nos cuesta trabajo pues aprender y adaptarnos a ese tema. Por eso te digo que las leyes educacionales no se pueden valorar en 2, 3, 4, 5 ni 10 años. Es decir, no ha habido tiempo de saber lo buenas o lo malas que eran. No sabemos, pero yo creo que si no hemos tenido tiempo de evaluar ni una ley. Si estamos en disposición, creo, de decir que la LOSE no tuvo los resultados, me imagino yo, que se esperaba. Es decir, no ha tenido los resultados ni académicos, ni sociales, ni la repercusión que se esperaba. Se le reprochan muchas cosas. Es decir, parece que llega una nueva ley y que todo lo que había de la anterior, en cuanto a contenido, en cuanto a programación se refiere, es malo. Lo que es lo famoso de, nada, quitamos educación memorística, quitamos de repente hay que quitarlo todo. Hay cosas del otro que hubiese valido, que se podía haber mantenido, que no fuese precisamente los recursos espaciales, materiales, o en muchos casos, no te voy a decir humanos, pero bueno, sí que reciclaje de a lo mejor del profesorado, y cosas nuevas que se hubiesen introducido, pero es que parece que de repente al entrar al OSE se maldijo todo, con lo que yo estudié, que yo no creo que fuese realmente tan malo, y sin embargo en muchos casos los resultados de la LOSE, que no deja de ser la base de la LOE, pero, y en buena medida la base yo no de la... estoy de acuerdo contigo en eso. Cada ley, mira, vamos evolucionando como evoluciona la sociedad. No podemos comparar, es decir, la LOSE cambió, pues claro que cambió, porque si la sociedad había cambiado. Yo cuando estudié no había móviles, ni había ordenadores. ¿Cómo uno va a cambiar? Pero de repente todo lo anterior era malo. No es que sea malo, es que yo tengo que adaptarme a una nueva sociedad. Los alumnos que tenemos hoy, tenemos que prepararlos para que sean alumnos en un mundo digital, que tengan una velocidad lectora y de comprensión crítica mucho más rápido, porque a ti te llegaba una información, pues los libros de texto se podían modificar cada 40 años, mientras que ahora en Internet están entrando millones de información diaria. Entonces la capacitación de un alumno no es lo mismo. Y te dices, es que lo anterior era malo. No es que sea malo, es que no me vale para poder adaptarme a la situación que tenemos. Yo sigo pensando que hay cosas que sí valdrían. Habrá... Hay cosas que sí yo, valen. Por ejemplo, ahora con WhatsApp, valer. pues, por ejemplo, sin más lejos, una cosa, ese odio a memorizar, hay que memorizar, por ejemplo, la regla de ortografía, por ejemplo. Una cosa que ¿Por qué tienes que memorizar la regla de ortografía si cuando la ortografía realmente no lo cumple la mayoría de las palabras? Primero porque creo quizás por mi faceta como actor, que memorizar es muy bueno para el cerebro. Fíjate qué contradicción estás diciendo. Fíjate hasta dónde llegamos, mira. Decimos, obligamos a los alumnos a aprenderse reglas de ortografía que no lo cumple ni un 10% de las palabras. Es decir, tú te planteas realmente, cuando tú estás escribiendo una regla de ortografía, tú te planteas cuando tú estás escribiendo si escribes con B o con V, no te lo planteas. Bueno, el problema que tenemos ahí es que hay una memoria visual. No te lo planteas, estoy seguro. Porque la ortografía que hemos aprendido por reglas, ni aunque dudes. Que si me planteo que lo tengo que escribir con B o con V, con G o con J, o que si debe de planteárselo uno. Que tú apliques la regla. Es decir, tú dices que tú te sabes la regla de la ortografía. Hombre, tú eres un persona docente, ¿tú crees que presentemos ahora cuándo son las reglas de ortografía? Claro, yo sé. No te las sabes. Y no podemos hacer una cosa porque la ortografía se aprende leyendo. Primero déjame que te responda, creo que sí me la sé, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Segundo, una cosa es que centremos la educación, por ejemplo, en el aprendizaje memorístico, que me parece fatal, y otra cosa es que releguemos al ostracismo absoluto y el niño no tenga que memorizar nada. Evidentemente hay que saber enseñar la información, seleccionarla, pero también tiene que tener ir adquiriendo una serie de conocimientos, asimilarlos, porque por muchas tecnologías que tengamos en el futuro, que tengamos ahora, que vayamos a tener en el futuro, nos vamos a diferenciar cada uno en los recursos personales que cada uno tenemos. Pero porque todo lo que memorizan y la cantidad de cosas complejas a la hora de programar y demás que se aprenden y las memorizan, es impresionante. Sí, pero vamos a ver. Pero no solo esto, mira, Luis, esto es más fácil. Mira, cuando nosotros estábamos estudiando, lo más lógico era tener una gran enciclopedia en tu casa.
hoy Sí. tener una enciclopedia en tu casa es una, Y después vino la Encarta. es un estorbo, Exacto. o solamente tendríamos que comprarla de color marrón para que me adorne, porque la Sí. enciclopedia no la utilizo. Yo por lo menos no la utilizo. La de la historia, la de pintura, la de... De ninguna. de Tú cualquier llegas ahora cosa. mismo, si Internet. necesitas algo, te metes Claro. en internet y rápidamente la buscas. Sí. Hace unos años pues era necesario tener los libros de cocina, hoy no, hoy pues hasta te llegas y dices, quiero hacer, ¡pum! Y te metes en internet. Entonces tenemos que capacitar a nuestros alumnos, a nuestro alumnado, tiene que estar capaz para moverse en el nuevo mundo que le corresponde. Y no podemos decir, añorar, es que la educación antigua y nosotros nos hemos educado y somos tan perfectos. Pero Sí, si no la estamos no tenemos añorando, esa- yo lo que estoy diciendo es que no podemos Bueno, tampoco de todas maneras, demonizar, no estamos yendo- demonizar no la estamos educación yendo con la bastante que, del tema. con la que tú aprendiste, no, pero quiero decir, con Yo la no que, estoy demonizando, con la que simplemente tú estoy diciendo que aprendiste, hay que adaptarlo. con la que yo aprendí y que vuelvo a decir que tiene una base que vale. Luego, la LOSE, insisto, basada, para mí personalmente, y mucha gente me critica por decir esto, sobre el papel posiblemente una de las mejores leyes que haya, si no la mejor, porque vuelvo a decir, está basado en un informe que ha funcionado en muchísimos países, En una pero época- porque estaba, en una época porque determinada. estaba, bueno, sí, la base, estamos hablando de la base, Pero porque en una época estaba, lógicamente, no solo el fundamento de la ley o el texto de la ley, sino todo lo que le acompaña, desde socialmente, a económicamente, que eso es fundamental, a políticamente, para que funcione en otros sitios. Aquí yo creo que el problema fue que salió la ley y que no se cambiaron muchas cosas que tenía que haber cambiado. La LOE vino a corregir determinados fallos que yo creo que el mismo partido entonces en el gobierno, porque no llegó a entrar nunca la LOCE, se dio cuenta que eran carencias de la LOSE, y ahora la LONCE, si es que todo apunta que se aplicará, a mí me parece que quitando ese pragmatismo que estamos diciendo, esa competitividad, ese mirar al mercado y tal, sigue siendo un parche con respecto a una gran posibilidad de coger a maestros, a padres, a consejos escolares, incluso a estudiantes, a políticos, y decir, vamos a hacer una gran ley que no se toque en años porque sea un acuerdo de todos. Cuando se hizo la LOSE se hizo unos grandes debates entre toda la gente para discutirlo. Hubo una gran apuesta del profesorado en participando en la redacción. Yo creo que las leyes deben de estar también cambiantes en función de las sociedades. Pero el gran problema yo creo que en España tenemos es que queremos que el sistema educativo solucione todos los déficits sociales que tiene nuestra propia sociedad. Y decimos, es que no, la educación nos da una cultura del esfuerzo, y el modelo social que ponemos son todas las tardes, que es lo que ven los niños en la tele, pues programas donde de cotilleo, Todo educa, evidentemente. donde gente, y eso da poca educación. Entonces, si queremos apostar por un sistema realmente educacional de una sociedad educada, tenemos que educar desde todos los ámbitos. Y eso creo es donde tenemos que centrarnos cuando hagamos una nueva ley. Porque luego después, si se aplican competencias básicas, ahora llamemos competencias, si damos esto, pues es, digamos, la estructura. Y luego después, indudablemente, cuando queremos apostar por una ley educacional, tenemos que apostar económicamente. Claro. Esta ley, por ejemplo, ya de entrada lo que hace es darte un 10% más de ratio. Con lo cual, indudablemente, no es una apuesta por la calidad de educación. Porque si yo lo que estoy haciendo es aumentando de entrada un 10% la ratio, ya de entrada no es lo mismo trabajar Más con difícil la atención a la diversidad, con evidentemente. 25 que con 27 o con 25 que con 30. Es decir, eso no es igual. Segundo, luego después hacer la atención a la diversidad, pues la deja ahí un poquillo en manos del pero claro, no dota suficientemente de profesorado, porque para atender a la diversidad o hacer programas de refuerzo en los centros necesitas también profesorado que puedan hacerlo. Perdóname porque quiero que hablemos de muchas más cosas, de esta ley, de la que ya venía a llamar Ley Verde y la LONCE, como las funciones del director, precisamente. Además, Juanjo era el director de un CEI, de un colegio de educación infantil y primaria, del consejo escolar, bueno, cómo se ha cambiado el tema, cómo se cambia la ley, el tema de asignaturas, troncales, las específicas, las optativas, las famosas, conocidas, entre comillas, reválidas. En fin, son muchos los temas que quiero abordar, y al margen de la LONCE quiero también conocer vuestra opinión sobre el tema de los comedores para, bueno, pues ese informe que ha salido y que nos tiene a todos consternados del tema de la pobreza en los niños y de lo mal que lo están pasando muchísimos niños en este país, los comedores para los niños en el verano. Quiero que me habléis de nuevas iniciativas que se están poniendo en marcha en muchos centros y que hacen más participar lo que veníais demandando los dos, y es que la sociedad se involucre en los centros, así como, bueno, pues cuáles son esas cifras que hay de absentismo escolar y que también recientemente salían informes. Nos vamos a ir a publicidad unos minutillos,
pero no se nos vayan, que seguimos abordando y hablando de este interesante tema aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en nuestra mesa de Actualidad Debate, como cada semana, recordarles a todos ustedes que estamos hablando sobre educación. Se trata de hacer balance de este curso que ha terminado, pero bueno, protagonista indiscutible en este curso han sido todas las movilizaciones y mucha oposición que ha habido por parte de la sociedad en general con respecto a esta nueva ley que, bueno, pues como decía nuestro invitado, en el momento no se sabe si al final entrará, si no entrará, todo apunta a que sí entrará en principio la LOMCE. Estamos hablando de ello con nuestros invitados, con Juan José Martínez Galán y con Luis Carlos Latorre Palacios, cada uno con un punto diferente de vista en algunos temas, en otros sí están más de acuerdo y bueno, pues hemos analizado el preámbulo, lo que es de algún modo el carácter ideológico de las leyes, pues según los gobiernos que la hacen y bueno, también apuntaba Juanjo hacia la necesidad de ir cambiando las leyes para que se adapten a la sociedad de cada momento, pero hay algunos puntos dentro de la LOMCE que se han venido debatiendo mucho a lo largo de todo este curso escolar, como lo apuntábamos antes de una publicidad, el tema de la función del director de los centros, el consejo escolar, las asignaturas, las famosas conocidas, entre comillas, como decíamos, reválidas. Son muchos los temas y me gustaría que comenzáramos por uno de los que más, porque al final hablaremos de director, porque se te toca a ti, Juanjo, directamente en este caso, que es el director de un centro, pero las asignaturas, que es uno de los temas de los que se ha hablado muchísimo en todos los foros y sobre los que no se acaba de poner de acuerdo ni la propia comunidad. Bueno, como Alba habla luego más directo, si quieres yo te digo lo que yo pienso de la asignatura, lo que he tenido ocasión de ver, creo que lo comentamos al principio, en cierto modo lo que viene a reorganizar, hay matices, en mi opinión puede ser un matiz, o creo que le interesa mucho a la clase política focalizar en ese tipo de disputas la cosa, como el tema, por ejemplo, de educación a la ciudadanía, sin que realmente lo vaya a ser tan fundamental. Porque para mí no, es decir, hay cosas más importantes dentro de la ley o carencias más importantes en la ley que si llamamos educación a la ciudadanía a esta asignatura o la vamos a llamar de otra forma, en fin, evidentemente hay cuestiones con la asignatura, el nivel que le da, porque al fin y al cabo esta ley hemos dicho que lo que pretende es ser más pragmática, lo que pretende es que haya menos asentismo escolar, abandono escolar más que asentismo, abandono escolar, y lo que pretende es, bueno, lo pone en uno de los objetivos directamente, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, es decir, está claramente hablando de llama a la asignatura un poco como quiera, pues, enfócala por donde quiera, pero que cuando me venga un informe PISA o cualquier otra evaluación, porque ahora se hace con esta ley una evaluación al final de cada etapa. Antes se estaba haciendo en quinto y se hacía en tercero de eso, ahora aquí se va a hacer en sexto. Se hacía en segundo y en cuarto, en cuarto de segundo y cuarto, y luego en secundaria, y ahora que se hace en sexto y al final de... Entonces, yo creo que es más una cuestión evidentemente organizativa. Vamos a tener en cuenta una cosa, los profesores de un centro, los maestros de un centro, bien sea de primaria o de secundaria, no van a cambiar. Sí, cambiarán algunos, tendrán un problema mayor porque, como él bien dice, bueno, si todo sigue igual va a aumentar la ratio. Pero serán los mismos maestros, serán las mismas maestras, pero tendrán que adaptarse, ¿no? Yo creo que hay cosas ¿Adaptarse a qué? Si podemos a programas por competencia. Vale, yo creo que hay cosas que tú pasas así un poquillo por libre y no es así. Es decir, el peso específico que tiene en la educación para la ciudadanía, como carga horaria es mínimo, solo se daba en quinto. Pero el hecho que desaparezca, volvemos otra vez a un principio porque la educación ciudadanía tenía un objetivo, educar,
ciudadanos. Sí. Y de momento de eso nos lo hemos cargado, enterito. Porque no deberíamos, porque está la transversalidad. La 11 en principio lo que hace ya es que como asignatura te lo carga. Sin embargo, si potencia la carga horaria de religión en contra, y encima no solo que le potencia la carga horaria, sino que además lo que hace es ponerla con carácter evaluable. Es decir, que ya no solo es que sea una asignatura más, sino que va a ser evaluable y va a formar parte del currículum oficial que vas a tener con sus notas medias, finales y demás a lo largo de su proceso educativo, con lo cual hay un peso educativo ahí tremendo. Es decir, ahí hay una victoria del tema obispado, del catolicismo tremendo. Pero es que hay mucho más cambios. Es decir, que en cuanto a asignaturas cambian muchísimo, aunque tú creas que no. No podemos decir que son los mismos y son los mismos maestros, mire usted, no. Cambia asignaturas como conocimiento del medio. Conocimiento del medio que de principio, bueno, primero yo creo que el primer cambio fundamental que hace la asignatura es que rompe las asignaturas que hay ahora mismo. Ahora mismo teníamos los cursos puestos, por todas las asignaturas, digamos, tenían su peso específico puesto, y donde el peso específico de definición de las comunidades autónomas era alto. Es decir, cada comunidad autónoma podía, en un momento determinado, adaptar sus propias asignaturas a un tema de 45 y 35% quiero recordar que era antes, ¿puede ser? Ahora se quedan 65, bueno, se 35. queda el Estado, ¿no? Es decir, antes tenía el 35 era lo que y la histórica era un 45%. Lo que se hace ahora es establecer unas troncales donde está la lengua y demás para hacerlo, donde va a ser obligatorio, y la define directamente. Tanto los criterios de evaluación como contenido y demás lo define directamente el Ministerio, y deja un margen de maniobra pequeño ya, porque obliga a tener una asignatura específica también, donde está incluida la religión, y o deja un margen pequeño para que las distintas comunidades autónomas marquen pues qué piensan hacer con temas, por ejemplo, como la educación artística, donde le deja un peso específico nulo, es decir, porque dentro de las cargas horarias ya lo pasa a ser una deferencia hacia la comunidad autónoma, con lo importante que puede ser la música o la plástica dentro del desarrollo integral de una persona, la deja nula, con lo cual el peso es pequeño. Pero es que hay otros más cambios. Por ejemplo, la ciencia, el conocimiento del medio que hemos tenido durante muchísimos años, nos lo separa en dos asignaturas. Por un lado, ciencias naturales, como era antes, y ciencias sociales. ¿Y eso por qué se hacen? Porque tiene una carga ideológica impresionante. Volvemos a tener aquí unas ciencias sociales que, igual que antes se estaban haciendo, ahora ya están en mente dentro de lo que son los temas troncales, definidas por el Estado, para que todo el mundo en el Estado tenga un qué aprender. No sea cada comunidad autónoma que pueda en un momento determinado ver qué cosas puede aprender. Es decir, es una carga ideológica de escándalo. Pero es que eso lleva implícito ahora una reorganización tremenda de lo que son los centros educativos. Por ejemplo, mi centro es un centro bilingüe, donde damos, de las 5 horas de conocimiento del medio, la mitad la damos en inglés. Otra hora la damos en inglés. ¿Cómo ahora articulamos para repartir la misma carga horaria de 5 horas, partirlo ahora en dos asignaturas distintas? ¿Un maestro generalista en inglés o un maestro de inglés del conocimiento del medio? Pregunto. Un maestro de primaria especialista en bilingüe, en inglés. Y la da en inglés. Y entonces, ahora tú vas a tener que esa misma asignatura, partirla en dos asignaturas diferentes, y encima tendrás que, si somos centro bilingüe y la parte que hoy el contenido que lleva conocimiento del medio, darlo en inglés, a ver cómo lo articulamos. Es decir, si antes teníamos el 50%, ahora que hacemos, un día damos conocimiento de las ciencias naturales y al día siguiente lo damos en inglés. Es decir, esto tiene, es decir, que cuando queremos pasamos por la red, no, esto tiene un verdadero calado y organizativo también. Y luego después no sé si en tu centro se lleva a cabo o no, pero conozco muchos centros, no estoy hablando en ninguno en concreto, pero sí conozco centros en el que este bilingüismo, pues realmente, de facto, pues realmente a la hora de la competencia comunicativa no ha llegado, lo mismo que centros TIC, no ha llegado a donde se pretendía llegar. No sé si eso, la 11 de luego no va a resolver este problema, pero precisamente es una cosa que se critica, o que yo le critico. A lo mejor podía haber ahondado más en ese tipo, llamémoslo centro bilingüe, llamémoslo como quiera, pero antes poníamos el ejemplo de Finlandia. Realmente hay muchos profesores que tienen la titulación, y además está genial, que la ley exige para poder dar esas clases en otras lenguas, en inglés o en otras comunidades en francés, pero
que realmente la competencia comunicativa en ese idioma para esa asignatura, la sensación es que no está calando. Por eso me dices que en tu centro se está haciendo así, está dando a la mitad de la hora. Chapó, ¿no? En mi centro, gracias a Dios, están unos grandes profesionales que están suficientemente bien preparados y hacemos una anticipación del inglés desde los 3 años. Y en los centros que yo conozco también, pasa que los alumnos, me refiero a los alumnos, la captación de la materia. El problema de la capacitación, es decir, esto pasa como los idiomas tú lo aprendes, pero si no lo ejercitas, luego después es muy difícil que lo recuerdes. Y el tema de la capacitación en un idioma concreto es lo que antes has comentado, es decir, si la sociedad apostara por hacer una sociedad bilingüe, pues se hace de otra manera. Además de con la escuela, pero de hacer con los dibujos animados, las películas, claro, etcétera. Las familias, pero eso no quiere decir que los centros bilingües no estén funcionando y no sean necesarios esa apuesta de bilingüismo, porque es una manera de empezar a mentalizarnos a que es necesario el idioma y que hoy en día los centros bilingües están funcionando, en general, yo todos los que conozco, estupendamente, y han sido la mejora y la capacitación que han supuesto dentro de los alumnados, yo creo que es tremenda. Sí, pero yo no pongo eso en duda. Yo lo que digo es justo lo contrario, que quizá lo que hace falta es una vuelta más... Fomentarlo más, claro. Y tendría que jubilarnos a todos los maestros que estamos, que no sabemos idioma ahora mismo. El tema insisto, yo creo que hay apuestas que no son... Más que la competencia gramatical, la competencia comunicativa en la lengua. O sea, pero que se hace así, es decir, yo no sé cómo lo harán en otros centros. En mi centro, en la parte de inglés, lo que se hace es la competencia comunicativa. Y tenemos un auxiliar extranjero que viene en apoyo de hablar. Y todo lo que desde que entra el profesor, el día que está hablando en inglés. Es decir, que no tiene. Pero se intenta hacer la capacitación y aumento de vocabulario. Quiero decir, en ese sentido la LOMCE tampoco, que no veo que ponga. Lo único que pone es una segunda lengua. Quiero recordar, esto no lo tengo ahora mismo delante, en detrimento precisamente de plástica o música, como tú decías, permite según qué comunidad autónoma quiera acogerse a eso, una segunda lengua, que por ejemplo creo que recordáis que Madrid ya había dicho que iba a optar por el francés en vez de por la plástica o la música o algo así. Es que los centros bilingües que estamos, aquí por ejemplo en mi centro también damos francés a partir de quinto y sexto, se dan segundo idioma. Pero el tema de la segunda lengua que está hablando ahí es que ahí tengo... que el tema de la asignatura es que como el Estado, el gobierno se ha, digamos, apropiado del 65% de la carga horaria y del 65% de la forma de dar de los contenidos y demás, pues a las comunidades autónomas le ha dejado muy poco margen para manejarlo. Y esa segunda lengua es para comunidades como Cataluña o Galicia que tengan otro idioma, pues ver cómo lo meten. Y si meten el catalán o el gallego, pues será como una optativa más y será en detrimento pues de la carga horaria que tenga plástica o música. Algo que ha levantado, y en eso sabemos que sí, que no va a estar de acuerdo Luis, algo que ha levantado, bueno, pues a la comunidad educativa catalana, entre otras, porque hasta donde yo sé, corrígeme si tú tienes, creo que ahí la LOE, el 65% ya estaba en la inmensa mayoría de las comunidades, las que no son llamadas históricas, en España, y el 55% en el resto, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, y no sé si alguna más, pero bueno, quiero decir que la variación aquí ha sido un 10% en esas comunidades y 0% en la otra, que insisto, no es porque defienda ni critica a LOMCE en ese sentido, pero sí que, por ejemplo, se ha aceptado una enmienda con respecto al tema de la lengua en sitios como Cataluña, lo comentábamos antes, como lengua vehicular, entre otras cosas porque hay una sentencia del Supremo, porque el problema de una lengua o de la enseñanza, que es lo que estábamos hablando antes, sea esta ley, sea otra, es cuando en vez de tener una función educativa, lo que nos sirve, tanto la lengua como la ley educativa, como cualquier tipo de miembro de la comunidad educativa, nos sirva de arma arrojadiza de uno a otro. Ese es el problema. Entonces, yo no veo mal, en ese sentido, que las reglas, digamos, las reglas de juego sean iguales, aunque luego no haya homogeneización. Es decir, cada uno en su parcela tiene esa forma de heterogénea de trabajar con las mismas reglas. Yo creo que pero eso no me parece mal, la ¿cuáles serían las reglas mínimas que tú Hombre, vamos a estructurar una norma de educación que dé
las mismas oportunidades, los mismos medios, que dote los mismos recursos a los andaluces o con los mismos objetivos. Y si ahora, por ejemplo, una comunidad autónoma dice, tú imagínate que son gobiernos distintos, sí, y en cada gobierno. Esto es una opinión absolutamente personal. No, pero te digo, mía, ahora es un gobierno distinto a una cuestión que os planteo. Ahora hay un gobierno en el Estado, en el Ministerio, y hay un gobierno distinto, una comunidad autónoma, y ahora dice, sí, todos tenemos los mismos recursos, pero me parecen insuficientes, y yo, la gente de mi comunidad, quiero apostar más por la educación, y quiero meter aquí más dinero y esforzarme más, y fomentar el bilingüismo, y fomentar los centros TIC y demás. No puede. En principio no, porque aquí parece ser que tenemos que estar todos cortados por la misma. No es que no pueda. Tenemos que tener trajes homogéneos para que todo el mundo podamos sentirnos. No, yo he hablado de heterogeneidad. Bueno, yo creo que nos volvemos a entrar ahí no fuera. Bueno, vale, pero me preguntabas y me he respondido. Porque lo que estamos hablando sería ya entrar en un tema de debate que sería nacionalismo, no nacionalismo. Igualdad, es un tema tan sencillo. Estado centralista. Es un tema tan sencillo. O que la gente tuviera como autonomía. Equidad, precisamente lo que la ley propone. Pero ¿cómo compagina equidad con diversidad? Claro, no podemos confundir equidad con la apuesta de cada comunidad. Vamos a suponer que tú tienes 4 hijos, ¿vale? Y tú tienes que ser ecuánime con los 4. Lo cual no quiere decir que cada uno no sea distinto de por sí. ¿Pero cuáles son los hijos? ¿Cuál es la madre? Pues vamos a ver, evidentemente estamos hablando de una ley de educación que va a servir a un país completo que tiene 17 comunidades, que cada una tiene sus especificidades, cada una tiene su idiosincrasia. Entonces yo entiendo que en algunos sitios, pues poniendo el caso como estábamos hablando antes, posiblemente de Cataluña, de Euskadi y tal, o el nuestro de Andalucía, pero el nuestro de Andalucía, que también tenía un 10% más de concreción, en el currículum de ¿cómo lo podríamos llamar? De especificación andaluza, de tomar tú tienes pero la concreción que tú tienes de independencia, que no sirva ni para uno ni para otro. Estamos haciendo, es decir, el tema que realmente ha puesto la serie de asignaturas obligatorias para todos y deja muy poco margen de maniobra para cada una de las comunidades. Juanjo, te refieres, yo no sé si voy a poner una palabra que he exagerado, que no sé si a lo que te refieres de algún modo, y lo vamos a entrecomillar con 50 comillas a cada lado, pero te refieres a que se trata a la vez que se educa de adoctrinar. No, bueno. ¿A eso te refieres? Claro. Pero ¿y la LOE no? ¿Y la LOCSE no? No, sí, seguramente, vamos, que yo una pregunta que os planteo. Pero ese problema, porque mientras haga una ley que no tenga un verdadero pacto por la educación en general, atendiendo a todas las diversidades, a todas las idiosincrasias, pero que sea una norma común para todos, aceptada por todos, en la que por fuerza, siempre que se intenta llegar a un acuerdo, todo el mundo tiene que ceder. Lo que no puede ser es que siempre se doble el papel por el mismo lado, ni que si no me gusta por dónde se dobla lo rompo. No, buscar un verdadero pacto, un verdadero acuerdo por la educación en pro de todos, y que aglutine todas las, como queráis llamarlas, sensibilidades. Pues parece que no. Eso fue lo que intentó el ministro Gabilondo y no lo pudo conseguir. Yo creo que tenemos que centrarnos más en el tema, ¿no? De cualquier modo, yo me gustaría que hemos estado hablando del tema de lo de la asignatura, y me parece muy curioso, además, la diferencia de puntos de vista que tenéis, que tú, por ejemplo, del tema de educación para la ciudadanía decías, eso es uno de los males menores y demás. No. Pero vamos a ver, yo digo que me parece muy importante. Lo que digo es que los políticos se encargan mucho de focalizar la atención de una mala ley ahí, uno y otro, y esconder, levantar la alfombra y esconder otras cosas que realmente creo que son más importantes. Por lo pronto, me parece una asignatura interesante. De hecho, dentro de la opción que yo tenía de práctica, la he impartido, Educación para la Ciudadanía, y creo que es muy interesante de impartir, creo que es necesaria, creo que es buena. Luego, si vienen otros lo quieren llamar de otra forma, pero es que esa educación, lo que se da en ese temario, tiene que estar permanentemente. Es que eso lo quitan. Pero insisto, sí, vale. Según ellos, vuelvo a decir, no lo defiendo yo, pero según ellos no lo quitan, sino que lo reparten en el resto de objetivos o contenidos actitudinales. No hay nada. O contenidos actitudinales. Lo deja como que tú tienes que tener una actitud como... Pero que me parece mal, si yo no estoy, es lo que le quería decir, que yo no digo que no me parezca mal. Lo que digo que me parece mal
es que nos pongamos a buscar ahí la atención, ¿no? A poner ahí la linterna para que nos perdamos ahí y nos olvidemos de otras muchas cosas que son muy importantes, que tanto una ley como la LOE o la LOE tenía esas carencias, insisto en lo mismo y no vamos a entrar, que es un gran pacto, un gran acuerdo de todos para que la educación sea igual en cualquier sitio de España y para cualquier ciudadano dentro de su idiosincrasia, como quiera llamarlo, diversidad. ¿Y dónde cómo encaja la diversidad? Dice la ley. Es que encima vuelvas a hacer una demagogia en plan político sin realmente hablar. Mira, la LONCE lo único que hace es modificar determinados aspectos de la LOE. Es decir, la LOE se aprobó en el 2006 y no ha dado tiempo todavía. Es decir, todavía no hemos sacado ningunos niños para poder decir hemos evaluado o no la CLAI. Y la LOE, es más, todavía tú me has reconocido que la LOE todavía hay un montón de centros que no hemos llegado a terminar a desarrollarla, digamos, al 100% de la ley, ¿no? Entonces no podemos estar diciendo o criticando determinadas leyes o lagunas en plan de demagogia política porque pertenezcamos a un partido o a otro sin realmente ser conscientes de lo que estamos haciendo. He dicho, voy a decir Perdona que un momento, déjame un segundo, Luis, que yo te conteste. Entonces, que indudablemente tienen peso específico, claro. ¿La religión tú crees que no tiene peso específico? El que tenga una carga horaria y que tenga una evaluable. Eso sí te cuenta. La religión o la optativa. Eso tiene su greche. Que tú suprimas del tirón el tema de educación para la ciudadanía, pues tiene una carga ideológica. Y esta ley es una ley ideológica. Y una ley ideológica que lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los consejos escolares, que automáticamente la participación de los padres la han entendido como que participar de los padres era una algarabía dentro de los centros y automáticamente le han limitado absolutamente. Se quedan en la participación de los padres en un tema, por lo tanto estoy diciendo que es una manera de, y que yo creo que lo que tenemos que analizar es qué cosas nos cambian y en qué situaciones están. Consejo escolar próximamente. ¿Qué pasa con los consejos escolares? Pasan de ser decisorios a no decisorios, a ser meramente representativos. Y entonces eso está claro. Es decir, antes los consejos escolares tenían que aprobar todos los programas, los proyectos, no sé cuántos, y hoy se va a encargar el director. Y el consejo escolar es meramente pues informativo y... Al director le dan mucho más poder. Al director le dan bastante más poder en algunas cosas. Vale, pero... Entonces, eso es lo que tenemos que Pero que quede claro que yo no he dicho lo contrario de lo que tú estás diciendo, que yo no he dicho que no sea importante educación para la ciudadanía, que yo no he dicho que no haya una carga ideológica, faltaría más. El problema es que la haya, el problema es que cuando... y yo no estoy hablando... ¿Y no creéis que el problema es con lo mismo que habéis empezado el programa? Que el problema fundamental es... El problema es que hay problemas de educación en España que no resuelve... ¿Por qué tenemos que separar la asignatura de conocimiento del medio en dos? Pero que yo no defiendo esta ley, que yo no digo que la tengamos que separar, al contrario, es que no tendríamos que separar ninguna asignatura. Es que toda la educación tendría que ser globalizada, si tú me lo preguntas a mí. Es que lo que tendría que haber son áreas de conocimiento dentro de una sola forma de educar. Es que lo que tendríamos que hacer no es seguir haciendo apartadillos. Lo que tendríamos que hacer es globalizar. Que el inglés, con el conocimiento, con las matemáticas, esté todo dentro de un aula, en un maestro o en varios, en un equipo, aula inclusiva, que los chavales que necesitan atención tampoco se tengan que salir del aula, vengan los maestros. Si tú me preguntas a mí, yo te digo mi opinión, pero eso no viene a resolverlo esta ley tampoco. No. Ni que dividas conocimiento en el medio, ni que haga horario, ni que haya un libro de texto necesariamente para las matemáticas, uno para la lengua, uno para... ¿Por qué no puedo plantear una educación, por ejemplo, como hoy por hoy se lleva hacia el conectivismo, hacia las tareas integradas, en la que yo planteo una cosa y esa situación, oye, pues vamos a ver qué hay que hacer para un programa en la tele? Educación por proyecto. Bueno, por tarea integrada en este caso, pero vamos, puede ser por proyectos. O sea, lo mismo, vamos, cambio de denominaciones. Bueno, conozco un par de ellos que se te pueden tirar cuello si dices eso, pero. En principio es lo mismo. Sí, pero bueno, en cualquier caso, es similar. ¿Qué hace falta para un programa en la tele? Es que aquí no tendremos que trabajar para saber que hace falta un programa en la tele lengua. Es que no tendremos que saber matemáticas para saber, oye, cuánto cuesta esto, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Es que en el conocimiento del medio esto no va a tener una repercusión a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestra... Es decir, pero yo no estoy hablando ahora de eso como elemento metodológico ni de separar una asignatura. Es que la educación para la ciudadanía, te pregunto yo a ti, lo que se da en educación para la ciudadanía, ¿no tendría que estar las 5 horas de clase los 5 días en semana? Por supuesto. Pues entonces... No te digo que no. Que ni esta ley ni la otra
viene a solucionar el verdadero problema ese que hay. Y los padres, por supuesto, ojalá, como tú decías, en el caso finlandés, estuviesen dentro permanentemente también del aula a la hora de participar y a la hora de educar. Aquí tú sabes que también los padres, muchas veces, si le dices no se lleva el libro de matemáticas por la tarde su hijo, oye, es que no tiene deberes hoy, que lo ha hecho tal. O sea, no conciben que tú hayas podido trabajar por la mañana y que por la tarde el niño no pueda tener nada. Y tú sabes que ese tipo de problemas se suscita. A lo mejor... Bueno, yo es que no... Bueno, yo es que tengo otra visión. Es decir, ya, estoy mucho más contigo. En mi centro hemos conseguido que sea comunidad de aprendizaje que es mucho más... Abierto, mucho más abierto, mucho más participativo, donde realmente las familias sí participan y dentro del aula con nosotros, donde la atención a la diversidad... Los alumnos no salen del aula para ser atendidos, sino que son los maestros van a los que dentro. Nosotros tenemos trabajo con maestros. Es un centro vuestro puerta abierta a la sociedad en general. En general, nosotros entendemos que tiene que ser así, es decir, que los centros educativos tienen que ser un poquito más y cambiar también la sociedad y educar también, generar espacio de educación de los padres y que los padres se vayan, digamos, integrando dentro de la educación de su hijo. Pero por suerte, pero claro, en el centro yo estoy también, pero no en la generalidad. Hablando, yo creo que no estamos hablando de mi centro, no sé que no todavía podemos hablarlo, sino que podemos estar hablando de lo que estamos. Una ley como esta, realmente lo que ha hecho, y volviendo por ir matizando, que no se nos queden algunos, por lo menos, de los aspectos, creo que más importantes que tiene la LOMCE, ¿no? Una de las cosas que hace, cargarse los ciclos de entrada. Es decir, ya no existe primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. La idea de los ciclos estaba basada en un aspecto madurativo de los niños, en el que a lo largo de un par de años, es decir, que en el primer ciclo es donde tendría una posible evolución, porque no todos los niños tienen el mismo proceso madurativo, y sobre todo en edades cortas. Y sobre todo cuando los primeros ciclos se dan, tú sabes que la diferencia que existe entre un niño que nació en enero y un niño que nació en diciembre prácticamente es un año, y entonces eso se me nota también en la escuela. Entonces, el dar la posibilidad de, digamos, de una evaluación más seria a final de ciclo, pues te hace, bueno, pues pensar en el alumno como una persona que está madurando y que va evolucionando. De ahora ya automáticamente desaparecen los ciclos. Ahora ya tenemos una estructura de curso a curso, está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Al desaparecer los ciclos, no solo es que ya desaparezca la visión que tenemos, sino que además ya un alumno va a poder repetir en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Sigue habiendo tope de un año y en algunos casos dos. Y ahora mismo un año y en caso de necesidad educativa especiales dos. Es igual, eso no han tocado. No varía, entonces quiere decir, podría repetir en cualquier curso. Pero puede ya cambiar en cualquier curso. Pero claro, el aspecto organizativo que más tienen en un centro escolar no solo es el que desaparezcan los ciclos, no es un aspecto solo organizativo, es decir, es que tampoco pasa nada, si han desaparecido los ciclos, no, es que al desaparecer los ciclos, desaparecen los equipos de ciclo, desaparece la estructura orgánica que tiene un centro educativo de coordinación docente, porque ahora ya no es lo mismo coordinarse los 4 maestros o los 2 maestros que dan primer ciclo, que tengan que coordinarse con todo un centro. La LOMCE, entre otras cosas, lo que se ha cargado, es decir, no queda muy claro, no sé si luego para hablar un reglamento que lo regule, o si las comunidades autónomas cuando hagan sus adaptaciones establezcan una nueva de funcionamiento, pero de momento los equipos de ciclo se lo ha cargado y el ITCP prácticamente desaparece, con lo cual esto también tiene un cambio sustancial en el tema, ¿eh? Es decir, que no solo es que, digamos, y estamos hablando ahí en cuanto a los cursos. Yo sí, que metemos más profundidad en temas de lo que son las pruebas. Ahí estoy de acuerdo contigo en el sentido, vuelvo a decir, es que parece que yo estoy defendiendo al 11, que a mí me parece... No, ha quedado claro de que no, ha quedado claro que no. Lo que pasa es que, insisto, que ni esta ley ni la anterior vienen, en mi opinión, a resolver el verdadero problema, y es lo que estoy comentando. Esto también tiene una carga ideológica. Es decir, para mí también tiene una carga ideológica el hacerlo por cursos. Claro que todos sabemos que desde que entró la LOMCE hay una parte de la sociedad española tendente a la derecha, pues que ha dicho que desde que entró la LOMCE y cuando entró la LOE, que es una vergüenza, que los chiquillos no están aprendiendo nada, que tú verás si pasan de curso en que le hayan quedado todo este cual, y esta es la forma
prácticas de atajar lo que hemos dicho en el preámbulo, cultura competitiva del principio. Atajar eso. Antes, digamos, un ciclo significaba 2 cursos para superar unos determinados objetivos. Ahora hablaríamos de competencias y ahora te dicen que un curso para estos objetivos y ya está. En cualquier caso, no viene a cambiar aquello que cuando pues yo era chico, si podía repetir 1 o 2 o 3 veces, va a repetir una de todas formas, pero en cualquier caso, si hace la ley ya pensando en quién va a repetir en vez de en cómo salvar. Pero Luis, tú fíjate que parece que son cuestiones de matices y son muy importantes. Mira, cuando tú haces una organización por ciclo, estás haciendo unos periodos de maduración, ¿vale? Ahora tú puedes repetir por curso, con lo cual ya te has cargado el tema de la maduración o pensar en la maduración que pueda tener cada uno de los niños. Pero solamente puedes repetir una vez. Con lo cual tú imagínate que un niño que va, pues, puede pasar que porque es de diciembre y va con ese pequeño retraso madurativo con el resto de la clase, cuando llega a primero, repite primaria el primer curso. El resto de los cursos va a seguir superándose por imperativo legal. Con lo cual, ¿qué hemos ganado? Igual que ahora, normalmente el primero está pasando en segundo cuando hay algún caso así, pero yo de todas formas ahí supongo que está el equipo directivo, me imagino yo está el equipo directivo para decir, bueno, en qué caso estamos y qué podemos hacer. Si no, que ganemos, evidentemente yo también pienso que en ese sentido, entre ganar y perder, perdemos. Pero es que además hemos perdido en cuanto a la coordinación docente que se establecían a través de los equipos de ciclo, que tú sabes que tenían que tener una serie de reuniones a cabo del año, una serie de coordinación obligatoria para actividades complementarias, equipo de curso, me imagino, según la línea que tenga cada... Y cuando estás solo, ¿no? Ya, me imagino. Es bastante más complicado de lo que parece y son cambios estructurales que vamos a tener. Pero hay una parte más que yo quiero que nos terminemos sin que veamos, que es el tema de las pruebas de tercero y de sexto. Hasta ahora mismo se establecían las pruebas, las famosas pruebas a escala en segundo y en la prueba de diagnóstico en cuarto. Ahora se hacen dos pruebas iguales, se pasa de segundo y se pasa a tercero, y de cuarto la pasan a sexto. Pero hay una diferencia de matiz importantísimo entre una prueba. Las pruebas de tanto escala como la de diagnóstico tenían un efecto, digamos, evaluador hacia el centro, digamos un efecto diagnóstico, ¿no? Es decir, te permitía a ti saber cómo iban tus alumnos con respecto al resto de Andalucía y te permitía al centro, pues, plantear los planes de mejora suficientes. Pero la información de esas pruebas solamente se quedaba en el centro, y el centro es el único que conocía el tema. Y ahora una evaluación de la adquisición de competencias de... Ahora son unas evaluaciones que en contenido en la de tercero no cambia mucho, pero lo que sí cambia es que pueden ser públicas y que tú puedes publicar. Entonces los padres van a poder ver qué centro ha tenido unos resultados y qué centro otro. Y eso tiene, la misma ley introduce ahí una modificación, dice, bueno, pero se publicarán con aquellos datos con aquellas correcciones que suponen, pues, el tema económico de la familia, esos índices, pero esos son injustos. Más competencia, más competitividad, más pero es que eso es generar más guetos y empezar a decir, porque no es lo mismo un centro que tenga, no sé, pues en un barrio marginal, que un centro que esté en el centro de una ciudad, donde vaya la gente de bien, que tienen recursos para que los niños después del ESE tengan sus clases de apoyo, sus maestros particulares, no sé cuánto. Y un centro que se potencie la excelencia, que tanto también entra en esta ley el tema de la excelencia. Eso está, yo creo que son cosas que tenemos que ver que nos van a afectar bastante. Yo espero que la parte que queda de reglamento de las comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, espero que se matice y no haga efecto la publicidad de eso, porque eso sería entrar en una guerra de centros y sobre todo en una serie de marginalidad y marginar determinados centros porque no tienen el índice. Y esta ley lo que pretende es eso, es decir, que haya una competencia entre centros y que marquemos cuáles centros son unos a otros. A mí me preocupa más que la forma de evaluar el curso en el que se evalúa, el qué se evalúa. Es decir, estamos evaluando la labor del docente, la labor del colegio, la labor del alumno, el aprendizaje por competencia realmente. Es decir, esas pruebas, ¿qué van a evaluar? Es decir, cómo van a estar diseñadas para que sepamos realmente qué ha fallado, si es que ha fallado algo,
o que ha ido muy bien, si es que ha ido muy bien algo, independientemente de donde se publique o no se publique. Es decir, que el centro realmente sea conocedor, vamos a suponer que estamos inmersos en un sistema de calidad y que nosotros queremos realmente mejorar en nuestro... ¿Cómo lo evaluamos? Ese es el tema que ahora mismo creo que las pruebas de diagnóstico que se han hecho no acababa de solucionar eso, y creo que estas tampoco van a venir a arreglarlo. Yo es que no sé por qué no acaban de solucionar eso las pruebas de diagnóstico. Porque sigue habiendo muchos problemas educacionales y de resultados. Que tú hagas un examen o una prueba ya va a querer solucionar los problemas que haya educacionales. Si tú haces una evaluación constante, continua de determinadas cosas, detectará dónde está el problema, y digo yo que intentará solucionarlo, cambiarlo. Porque si el problema está en una forma, una metodología concreta, pues el centro tendrá que plantearse cambiar esa metodología. Si está en un docente, porque toda la asignatura va bien, pero en un docente que da un problema, me imagino que querrá cambiar eso. Si está en la situación, en contexto social del centro, pues tendrá que tenerse en cuenta. ¿O te parece normal que detectemos un problema y lo dejemos ahí te pudra? Pero es que eso no es así. Yo no sé en qué es decir, de las pruebas de diagnóstico... ¿Para qué se supone que son? Para hacer un diagnóstico real del centro. Y te marca... Y de cada alumno. Y de cada alumno. Y te marca unos IC, unos puntos, sí. Te hace una puntuación comparada con los centros de tu localidad y con centros similares en Andalucía que tengan tu mismo índice económico social, ¿no? Tu índice social. ¿Y qué evalúan? ¿Contenido? Contenido, me refiero... competencia, matemática, competencia lingüística y últimamente competencia en el medio, de conocimiento del medio, social y natural, ¿no? Yo creo que a lo mejor se podía dar una vuelta, pienso personalmente, a esa evaluación. Es decir, me da igual que sea tercero, sexto, segundo, cuarto. Que no están, vamos, es decir, yo es que no... Es decir, las pruebas son todas competenciales y las últimas que se han hecho son todas competenciales. ¿Que se podrían mejorar las pruebas? Pues a lo mejor. ¿Que se podrían hacer de otra manera? Pues a lo mejor. Pero el problema no está ahí. Las últimas que se ha detectado que se haya podido cambiar, es decir, gracias a estas pruebas podemos... Claro que sí. Es que no, es que te obligan. Es decir, la propia administración educativa, si mi centro tiene unos malos resultados en competencia matemática, pues a través de la inspección y demás me hacen que yo tenga que tener un plan de mejora de la competencia matemática. Ya. Y entonces tú haces tu plan de mejora. Sí, es que no tiene más. Y esta misma ley, es decir, eso no se ha modificado dentro de la LOMCE, es decir, en la parte de eso se mantiene, es decir, que la obligatoriedad de los centros de responder ante eso se mantiene. Lo que no se mantiene, es decir, lo que ha modificado la LOMCE es que automáticamente esas pruebas pueden ser publicadas. Es decir, la diferencia está en que a mí me llegue y me diga, mire usted, Juan José, su centro ha sacado una mala nota en competencia matemática. Usted tiene que plantearse trabajar la competencia matemática mucho mejor. Elabóreme un plan de mejora. Y yo me tengo que poner con mi maestro y elaborar un plan de mejora de actuación para mejorar la competencia matemática. Eso es una cosa. Y otra cosa es que es distinto que saquen publicado diciendo, mire usted, por ejemplo, centro de aquí de la localidad, pues el SAFA de Úbeda, un 90%, el no sé qué, el 94%, y que me organice de tal manera que tú me digas en qué situación está. Porque el alumnado de SAFA no es el mismo que el que puede haber en el Juan Pascual, hablando de gente de Úbeda. O no es lo mismo el alumnado de Filipenses aquí en Baeza con el alumnado que puedo tener yo en mi centro o en nuestro centro. Entonces, una cosa distinta es que ante una evaluación tenga un carácter diagnóstico de cómo está la situación, incluso que se pueda dar ese diagnóstico a sus padres para que se puedan hacer, es una cosa, y otra cosa distinta es que lo publiquemos ahora mismo para hacer un ranking donde otros padres puedan estar comparando un centro a otro. Eso es comparar otro tema y eso es cargarse lo que es la administración pública. Guerra por la plaza, y eso darle fuerza a la otra parte ideológica que tiene esta ley, que es la potenciación. Os pido por favor ya concreción porque nos quedan muy pocos minutos. Tanto que estamos hasta ya curso por curso. Y yo me vaya a permitir, porque los dos sois maestros, pero a pesar de que en el debate voy a poner una buena nota y demás, pero el lenguaje, no sé si voy a poner una nota malísima. Estáis todo el rato, profesores, alumnos, padres, niños. Sí. Hay unas leyes de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres que sois maestros y que me imagino que las tendréis que aplicar en vuestros centros cuando dais clases. Indudablemente. Pero la economía ahí tenéis mala nota. Podemos utilizar el mismo por economizar lenguaje, pero todo en femenino. Es muy fácil. Alumnado, profesorado, AMPAs, niño, niña.
Vale, sí, hay sí, muchas sí, palabras. no digo que no, pero quiero decir que además está ha sido regulado un por ley. poco por la economía del lenguaje, que igual podíamos haber Nada, utilizado no, completamente en femenino y ya está. no, y también hubiese mal sido- también, mal también. El tema es que hay palabras genéricas que hay que utilizar. como el alumnado, el Mal también, alumnado y porque demás. las alumnas, las profesoras, las madres, las niñas, no se van a dar por aludidas. Y harán bien. Y lleva muchísima Y harán razón. Yo soy un gran defensor del lenguaje no sexista y hoy nos hemos enfocado Hay en ese tema. que obligarse un poquillo más, esforzarse un poquillo más Sí, sí. a utilizarlo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, porque yo creo que este tema daría para otro programa y para otro y para otro, y no creáis que se va a quedar aquí la cosa, porque tenemos que seguir hablando de la LOMCE, si es que llega a aplicarse, o cuánto tiempo se va a estar aplicando, depende, bueno, pues el gobierno que salga en las próximas elecciones generales, porque de hecho el resto de partidos políticos han dicho que esta ley, que es una ley que no respetarían, en fin, las complicaciones lógicas de la política que han llevado a que haya tantas leyes y a que, en fin, esté la cosa como está en el tema educativo. Muchísimas gracias, Juanjo, muchísimas gracias, Luis. Yo quiero concluir con una cosilla. Venga. Que se me ha faltado. Venga, Hemos venga. hablado antes de las funciones de los directores y yo creo que también es importante ver. Es decir, a los directores efectivamente se les da Mucho poder. mucho poder, se da bastante poder y le quita poder tanto al claustro, que prácticamente se queda en un mero también casi consultor, ya que el director es el que puede organizar, hacer los planes educativos y organizar el centro prácticamente casi como le plazca, es decir, en esto tiene, pero le da poder incluso de decidir en un porcentaje sobre el personal la elección de los maestros, con lo cual tendríamos que ver si no se rompe. La elección del director sigue siendo del mismo modo. No, es que la elección del director también cambia por completo. Dar elección sobre capacidad sobre decidir sobre los maestros, es decir, que tengas una parte de maestros que tú puedas decidir, te quedas aquí conmigo o no te quedas aquí conmigo, con lo cual el derecho a la libre concurrencia del resto de los profesores pues puede mermar, o puede verse, si no se reglamenta en condiciones, puede verse bastante limitado. Pero tú fíjate hasta dónde va esa ley que estamos diciendo de que se ve la ideología marcada directamente, que hay un apartado que dice, el apartado ñ de la modificación del artículo 132, cuando modifican, dice hasta aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido. Es decir, plantean que los centros educativos, pues, tú mañana me pides el centro para hacer una clase, pues yo te puedo decir, vale, pero te lo dejo el centro, pero me tienes que dar 40 euros, 50 euros. Pues, y tú fijas la tasa, lo que... precios establecidos y demás. Es decir, Lo de la abre elección, todo un lo de la mercado elección, Juanjo, me entero. interesa mucho. Mira, la elección cambia sustancialmente también. Es decir, hasta ahora mismo los directores se elegían por una comisión donde había un representante de la administración, normalmente un inspector, y paritariamente profesorado y padres elegían y se evaluaba un proyecto y demás. Y madre. Ahora, padres, madres, es decir, jolín, madre mía, que es madre. El profesorado y la familia, ¿no? Elegían el proyecto, evaluaban el proyecto de dirección. Ahora prácticamente el gran porcentaje de esa comisión que se forme, es decir, la nueva selección de directores, entra a formar parte de la administración. Es decir, la administración deja un mínimo, me parece que más de la mitad de los miembros tienen que ser de la administración y el resto es del profesorado y de la familia. Entonces, pues claro, volvemos otra vez, es decir, la administración se garantiza quién quiere poner o no poner de director en los centros. Pero eso puede a poner de manifiesto otra vez la carga política que tiene la ley, porque bueno, es que es inherente a que un partido u otro partido, el que sea, haga una ley desde la política, pues tienen carga política. Entonces, hasta que no se decida en España cambiar eso, insisto, sea cual sea el partido, tiene que ser un gran pacto, pues veremos. A gran pacto, como decía, además de político, también de la propia comunidad educativa y de la propia político sociedad. Y no educativo, político. Y por último, quiero decir que dentro de esta carga ideológica que tiene la ley, el tema de los centros concertados, ¿no? Es decir, donde le da una importancia impresionante, donde marca la forma de elección del director con nuevas competencias para los directores de los centros escolares, limitan, en fin, una serie de condiciones, porque realmente esta ley lo que pretende es tener más y más centros concertados en detrimento de los centros públicos. Bueno,
Yo ahí también discrepo, pero quedamos casi sin tiempo. Los conciertos están previamente pactados aparte de la ley. Bueno, los conciertos se te pactan aseguro que esto sí que da para un debate y lo tendremos, evidentemente, seguro. Y ya tuvimos un debate entre escuelas públicas y concertadas, acuérdate que estaba ya aquí, y que creo que quedó claro que el problema muchas veces no es lo bien o lo mal que lo haga el concierto, sino muchas veces lo mal que a veces lo hace la administración con respecto a las escuelas públicas, que tendrían que hacerlo mejor. No lógicamente profesorado ni nada, sino cuidarlo. Al final, presupuesto. Muchísimas gracias nuevamente, Juanjo, Luis, y a todos ustedes. Gracias, como siempre, por su atención, buenas noches. por habernos seguido. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches a todos y a todas. A todos y a todas. Muy bien dicho.